Buenas tardes, son las 3 de la tarde y 12 minutos en Colombia, son las 5 de la tarde y 12 minutos en Santiago de Chile, donde se origina hoy la información internacional y eso por cuenta de un plebiscito histórico por varios motivos que ya vamos a ir analizando, pues no solamente lo que pasó en Chile ayer es histórico para ese país, sino que para el mundo entero y para la política y para la manera como se hace política. Es por eso que hasta ahora nos alegra poder saludar al profesor Jorge Saad, que se encuentra con nosotros desde Santiago de Chile, y el profesor es la persona que está a cargo es el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica en Santiago de Chile. Profesor, buenas tardes en Chile. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos comentando que este plebiscito es histórico por una cantidad de motivos y le voy a pedir que vayamos tal vez por partes tratando de entenderlos. Quiero arrancar por explicarle a nuestra audiencia en qué consistía ese plebiscito donde los chilenos salían a votar ayer para decidir si vuelven a escribir su constitución, si cambian la constitución que funcionó durante todo el periodo de la dictadura de Augusto Pinochet para presentar a los chilenos y para crear una nueva constitución que cambiaría totalmente la composición entonces política y la manera como se hace política en ese país. Fue impresionante el éxito de la democracia por encima de todo, la cantidad de gente que salió a votar, no se veía entonces en la historia política reciente de Chile que saliese tanta gente a votar y ya con los votos contados pues ganó de manera significativamente el apruebo a favor de cambiar la constitución. Empecemos, profesor, con esa cantidad tan impresionante de chilenos que salió a votar. ¿Cómo explica usted que estas elecciones por el plebiscito hayan sido de las más concurridas en la historia reciente política chilena? Recordemos, Dora, que el origen del plebiscito de ayer fue el 15 de noviembre del año pasado, cuando hubo un acuerdo transversal de la mayor parte de las fuerzas políticas luego de la crisis social que vivió el país. Ese plebiscito de ayer tenía dos grandes interrogantes. La primera, ¿cuál iba a ser el margen por el cual se iba a imponer el apruebo? Porque ya estaba instalada la expectativa de que el apruebo se iba a imponer y efectivamente el margen fue más holgado del esperado, llegando a casi un 80% la opción de nueva constitución. Y la otra gran incógnita era cuál iba a ser el nivel de participación, que como bien mencionas tú, fue alto, importante, el más alto desde que tenemos un sistema de elección voluntario y que se acercó al 52%, similar, eso sí, Dora, a lo que fue la segunda vuelta presidencial. Es decir, considerando el contexto de pandemia y de un plebiscito con un sistema de voto voluntario, es una alta participación, pero todavía lejana de lo que fueron las participaciones históricas de, por ejemplo, el plebiscito del año 90, después del gobierno militar. ¿Cómo explica que haya sido tan alta la participación en esta oportunidad? Había una expectativa por una parte, de la opción de tener o de plantear una nueva constitución, y por otro lado, hubo una participación, hay que esperar cuando ya tengamos mayor detalle en la información, pero de los jóvenes, del segmento más joven, de los votantes muy importante. O sea, por una parte tenemos una fuerza electoral más fuerte de los jóvenes, y por otro lado, si vemos las comunas, sobre todo en la región metropolitana, donde está la capital de Santiago, en las comunas más populares, hubo un aumento de participación significativa. Esos dos elementos creo que llevaron hacia arriba la votación o la participación electoral. Esos son dos elementos, profesor, pues que dejan en evidencia la necesidad entonces y quienes estarían apoyando este plebiscito, porque usted habla de los estudiantes y también de los barrios populares. Entonces, cuando ya el mundo sabe que ganó la opción a favor de cambiar la Constitución, ahora sí cuéntenos de qué manera la van a cambiar. A ver, primero hay que considerar que la votación de ayer no hay que leerla en clave derechas e izquierdas en Chile, porque claramente ese 80%, cercano al 80% del apruebo, trascendió ampliamente en las fronteras políticas. De hecho, el gobierno del presidente Piñera, que es de centro derecha, llevaba bastante divididos los apoyos entre el apruebo y el rechazo. En otras palabras, el gobierno no estaba jugado por una opción o por la otra. Lo que viene ahora, luego de esta elección, Dora, luego el plebiscito, es la elección en abril
de la llamada Asamblea Constituyente, porque el segundo voto decía relación sobre la composición de esta convención constituyente, o 100% electa o mitad Congreso y mitad electa, y la 100% electa también se impuso por cerca de un 80%. El 11 de abril debe elegirse a sus representantes, que va a tener una composición paritaria, es decir, 50% hombres y 50% mujeres. Esa es una noticia tan maravillosa, la posibilidad, y por eso es que decíamos hace un momento que esta nueva constitución que van a escribir en Chile, pues será un ejemplo para el mundo, por eso que acaba de anotar, porque tendrá 50% participación de hombres y mujeres, y tengo también entendido, profesor, que incluirá a las comunidades indígenas con mucha seriedad también. Sí, también van a estar representados los pueblos originarios chileno en un porcentaje que se está determinando en el reglamento que va a tener para operar esa convención constituyente. Creo, eso sí, que hay desafíos que podemos comentar en tu programa hacia adelante para Chile. ¿Cómo cuáles, profesor? Lo primero es que no nos olvidemos que hubo muchos episodios de violencia, de vandalismo, de delincuencia que acompañaron estos meses a Chile, en un país que no es violento y que no estaba acostumbrado a estos niveles de violencia. Ayer fue una jornada pacífica, con incidentes muy aislados, y se dio esta señal de que se canalizó institucional y democráticamente las distintas demandas que había en la sociedad chilena. Pero un desafío es, ¿se va a poder contener la violencia y restablecer el orden público en Chile durante la discusión de estos 2 años? Un segundo gran desafío es cómo va a funcionar esta Asamblea Constituyente, especialmente la discusión sobre los quórums para llegar a estos famosos 2/3 de acuerdo. ¿Chile va a tomar como base ya lo construido o se quiere plantear algo más bien desde una hoja en blanco? Ese es otro desafío importante. Y el último es que bien sabemos que las constituciones establecen un marco, un ordenamiento general, sobre todo en la relación de los ciudadanos con el poder, pero no va a resolver todos los problemas, las demandas sociales. Entonces el desafío es cómo se administran esas expectativas en una sociedad que está más exigente, más empoderada, y que además va a venir con toda la herencia de la pandemia, que va a dejar una recesión y un nivel de desempleo. Escuchemos una de 2 declaraciones que tenemos del presidente Piñera tras conocerse el triunfo entonces del cambio a la Constitución chilena. Este plebiscito no es el fin, es el comienzo de un camino que juntos, todos, deberemos recorrer para acordar una nueva Constitución para Chile. Dice que es un camino que juntos deben de recorrer, y es un camino, profesor, donde va a cambiar la educación, la salud, las pensiones. ¿Qué es lo más importante que ustedes esperan cambie con esta nueva Carta Magna? Hay que distinguir lo que espera la gente, el ciudadano, y lo que una constitución como tal puede ofrecer. Efectivamente, los ciudadanos han señalado como sus principales prioridades combatir la desigualdad, el tema de los salarios, salud, pensión y educación. Muchos de estos derechos ya están garantizados en la Constitución actual, que dicho sea de paso, tuvo origen en el gobierno de Pinochet, pero ha tenido más de 100 cambios o enmiendas durante estas décadas. Pero esas son las expectativas, pero la discusión se va a referir a muchos temas. Se va a referir a la institucionalidad económica chilena, se va a referir a los derechos fundamentales, algunos incluso plantean revisar el sistema presidencialista. Entonces hay obviamente riesgos y una incertidumbre sobre cómo se va a conducir el proceso hacia adelante, porque en definitiva, Dora, todo este movimiento que hubo en Chile no tiene un petitorio claro, más bien son un conjunto de emociones, de sentimientos que en esta discusión constituyente va a haber que canalizarlo, organizarlo y priorizarlo. Sí, dice el presidente Piñera justamente eso, que hay que organizar y hay que poner el orden para que el país vuelva a funcionar de manera unida. Esta es otra declaración suya cuando se conoció el resultado anoche. Hasta ahora, la Constitución nos ha dividido. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro. Fue un año de protestas, que dejaron muertos. Tan reciente como la semana pasada hablábamos, profesor, de un muerto en medio de manifestaciones que comenzaban, como pasa en tantos lugares del mundo, comenzaban de manera pacífica, pero algo de vandalismo hacia el final de las noches, de las tardes,
y por eso es que durante un tiempo pues estuvo Chile, el mundo viendo ese Chile tenso, dividido en las calles de Santiago, pero ahora con un resultado tan abrumador, pues da el presidente un parte, dice estuvimos divididos, pero ahora nos debemos unir. ¿Es eso cierto? ¿Cómo siente hoy usted las calles de su país? Hoy día ha sido un día tranquilo, calmo, que se lo ha tomado el debate político, pero no la refriega o actos de violencia en las calles. Y lo que todos esperamos es que esto descomprima el ambiente. Por otro lado, esperamos que, habiendo una salida y una expresión democrática el día domingo, el poder político de manera transversal condene cualquier acto de violencia que se pueda manifestar en lo sucesivo, en el futuro. Y por otro lado, aquellos grupos más violentistas, mezclado con anarquismo, mezclado con crimen organizado y con otro tipo de situaciones, la idea es que este proceso logre aislarlo, porque la inmensa mayoría de los chilenos ahora no quiere violencia, quiere conducir sus diferencias como sociedad en democracia y por la vía institucional. Sí, y ya para ir terminando, ¿qué se espera ahora? Entonces, hay una elección popular para elegir a esas 155 personas que escriben la Constitución. ¿Tiene una idea de los tiempos que se esperan en Chile? Son tiempos muy acotados. En enero tienen que estar ya presentadas las listas de candidatos. En abril va a ser la elección de la Convención Constituyente, la cual, de acuerdo a lo que señala el reglamento, va a tener que sesionar y definir una nueva constitución con quórum de 2/3 por las materias y por la constitución toda, para luego convocar nuevamente a Chile a un llamado plebiscito de salida, donde el voto va a ser obligatorio y las personas van a tener que señalar si apoyan o no esta propuesta de constitución de la Convención Constituyente. Esto, Dora, en un ambiente bien particular en Chile. El próximo año vamos a tener 5 elecciones presidenciales, legislativas, gobernadores, locales y la Convención Constituyente, y además vamos a estar todavía en un contexto de pandemia o de pospandemia según cómo se vaya normalizando la situación sanitaria, no solamente en Chile, sino en el mundo en general. Se viene un año interesante entonces para los chilenos, pero de todas formas es una noticia que queríamos registrar por muchos motivos. Uno de ellos, pues la manera como la democracia es la gran triunfadora en este plebiscito en Chile y por supuesto a la espera de esa nueva constitución que cambiaría la manera como funciona ese país tan querido por los colombianos. Profesor, muchas gracias, que tenga una buena tarde en Santiago. Muchas gracias y buena tarde a todos ustedes que nos están viendo. Se cuida muchísimo, son las 3 de la tarde y 24 minutos en Colombia. Somos Semana Noticias. Si hay algo de última hora, se lo haremos llegar inmediatamente. De lo contrario, quédese con nosotros. Estamos preparando un boletín internacional, será eso a las 4:30, y un boletín con todo lo que usted debe saber, como siempre, a las 5:30. Buena tarde, nos vemos entonces.